Letras que viajan. En Pamplona, aquel verano de 1498, las murallas resonaban con noticias de reinos lejanos y decisiones que cambiaban la vida de muchos. En la judería, al pie de la catedral, las familias preparaban sus cofres y carretones, conscientes de que debían partir hacia nuevas tierras. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la vida no se detuvo. Las calles todavía se llenaban con los aromas de los hornos y el canto de los niños. Entre los vecinos estaba Yoná, joven de manos hábiles, que dedicaba su tiempo a tallar letras hebreas en madera. No eran objetos sagrados ni solemnes, sino juegos de piezas que podían encajarse formando palabras y refranes. Los niños del barrio adoraban jugar con ellas, construyendo frases que luego recitaban en voz alta. Cerca de él vivía Abigail, apasionada por los relatos. Había aprendido de su abuelo la costumbre de narrar historias en voz baja, iluminadas solo por la llama de una lámpara. Sus cuentos mezclaban animales fantásticos con referencias a la vida diaria en Pamplona y a menudo servían para que los más pequeños entendieran las cosas difíciles de un modo más amable. En los días previos a la partida de los judíos del Reino de Navarra, Yoná y Abigail decidieron organizar una última reunión comunitaria en el patio de la sinagoga. No querían que la despedida fuera amarga, sino una afirmación de lo que eran. Ya habían visto el final de otros judíos 6 años antes en el reino de Castilla. Yoná llevó sus letras de madera y Abigail preparó un cuento especial. Los vecinos acudieron curiosos. Los niños comenzaron a encajar letras formando la palabra or, luz. Abigail sonrió y comenzó su relato. Habló de un viaje de estrellas que se desplazaban por el cielo, buscando un lugar donde brillar con más fuerza. Cada vez que mencionaba una palabra clave, los niños buscaban las letras correspondientes y las mostraban en alto. Las risas brotaron y hasta los mayores se animaron a participar formando palabras como tikvá, esperanza, ahabá, amor, o lev, corazón. La sinagoga se llenó de voces, de palabras elevadas como un coro, mientras la lámpara proyectaba sombras danzantes en los muros. Aquella velada quedó grabada en todos. No borró la realidad, pero transformó la despedida en un acto de memoria compartida. Los cofres se cerraron, las familias partieron, pero las palabras de madera viajaron con ellos, escondidas entre ropas y utensilios, como semillas para futuros patios en otras tierras. Y así, en la Pamplona de 1498, lo que pudo ser solo un final se convirtió también en comienzo. La historia de una comunidad que supo llevar consigo, más allá de muros y fronteras, la luz de sus letras y el calor de sus cuentos.